Estamos en vivo. Estamos en vivo, ya. Vamos a partir esta mañana, más tarde ya, son las 12, un minuto según mi reloj. Bueno, saludarlos a todos y todas, darles las gracias por estar presentes en este horario complejo, pero las agendas yo creo de que de todos, sobre todo de Jaime, están un poco complejas, así que este es el espacio que encontramos para conversar, es un espacio necesario, es un espacio que necesitamos de cara al proceso constituyente que está a las puertas y que nos tiene a todos muy nerviosos, emocionados, esperanzados también. Así que, bueno, voy a partir saludando a mi compañero Jorge Campuzano del territorio de La Serena de Revolución Democrática que nos va a acompañar hoy día. Hola Daniela, también muchas gracias Jaime por la invitación, un saludo también a Daniela Molina que nos acompaña, estamos aquí trabajando, somos la Tonka y Amaro del territorio de La Serena, versión no facha. Sí, versión desmejorada, pero... Versión desmejorada claramente y progresista. Sí. Bueno, chiquillos, chiquillas, vamos a darle la bienvenida a Jaime Baza, abogado constitucionalista, que nos va a acompañar esta mañana. Jaime, bienvenido. Gracias por estar hoy día en esta conversación aquí en el territorio de La Serena y en la región de Coquimbo. Daniela, Jorge, ¿cómo están? Buenos días. No, nada, muchas gracias por invitarme. Para mí es muy importante participar de estos espacios. Estamos viviendo un proceso único en la historia del país y mientras más podamos conversar sobre esto, mejor, ¿verdad? Ojalá que la próxima vez pueda ser presencial y lo podamos ver físicamente, ¿verdad? Pero es muy importante que tengamos estos espacios, así que muchas gracias por invitarme. Genial. Bueno, Jaime, vamos a partir. Jorge va a partir haciendo las primeras preguntas para ir desarrollando este diálogo. Jorge, Súper. Vamos, entonces. Jaime, bueno, tú eres abogado constitucionalista, ¿cierto? Entiendo que trabajas en la Universidad de Valparaíso y además estás trabajando en algunos centros de estudios que tienen que ver con derecho y teorías subjetivas, ¿no? Teoría social y subjetividad. Y a propósito de eso, es que queríamos como partir esta entrevista, bueno, ayer se conmemoró un año del estallido social del 2019, hubo manifestaciones en todo Chile, estamos en medio del COVID, de la pandemia, ¿no? ¿Y cómo viste lo que ocurrió ayer, esta conmemoración que tuvo como mucho de participación ciudadana, pero también harto de como distintas situaciones que se fueron generando en comunas, ¿no? Entonces, no sé cómo viste la conmemoración del año del estallido. Mira, yo creo que fue una actividad muy, muy potente, muy interesante. No solamente la que ocurrió en Santiago, sino también la que ocurrió en varias ciudades y en varias regiones del país, en distintos territorios. Y es que, a pesar de que ha pasado un año del inicio de la revuelta popular, las ganas de participación y el deseo de protagonizar este proceso, yo creo que sigue estando muy arriba, sigue teniendo un nivel muy alto. Yo me acuerdo de cuando empezó esto en octubre del año pasado, siempre se discutía hasta cuándo iba a llegar, ¿verdad? Si iba a ser capaz de pasar la primera semana, si iba a ser capaz de pasar, qué sé yo, el primer mes, si iba a ser capaz de pasar, qué sé yo, Navidad, Año Nuevo, el verano, febrero, y llegamos a marzo, al domingo 8 de marzo, con la marcha feminista probablemente más grande que ha tenido este país, con el movimiento en un punto muy alto, ¿verdad? Con un nivel de compromiso y sobre todo de conciencia respecto de lo que nos estamos jugando muy alto. Y vino la pandemia y yo diría que la tensión no bajó, sino que más bien se mantuvo y incluso en algunos casos subió como consecuencia de los problemas que han habido en torno a ciertos derechos con ocasión de la pandemia, por ejemplo, vivienda, salud y trabajo. Y eso yo creo que lo vimos ayer, ¿verdad? Sí. Manifestaciones, antes que todo, manifestaciones muy masivas, desde muy temprano, mediodía, ya había mucha gente en las plazas y en el lugar donde se congrega la ciudadanía a protestar. Y eso me parece que es un dato muy, muy significativo porque da cuenta de que hay un movimiento social vivo que mantiene de alguna manera las dinámicas políticas propias de octubre del 2019, que ha logrado sobreponerse a mucha adversidad. Acordémonos que pasamos por estado de excepción en octubre del 2019, estamos en estado de excepción hoy día, con toque de queda, y un largo etcétera de adversidades, y ha logrado manifestarse con mucha potencia, con mucha masividad. Yo creo que eso es un dato súper, súper positivo y muy importante.
Sí, ahí, y cómo ves un poco esta discusión de lo que conversábamos con Daniela antes de entrar a esta conversa, que hoy día en la mañana la prensa oficial, los matinales, qué sé yo, han abundado básicamente sobre el tema del fenómeno de la violencia, ¿no? Y bien poco se habla como de cuáles son como las causas que de alguna forma generan esta rabia o esta violencia que se viene incubando hace ya tantos años. ¿Cómo miras tú, cómo te aproximas a este fenómeno de la violencia y condenar venga de donde venga, que es un poco lo que pide el oficialismo ante estas situaciones que se generan en el país? Mira, el discurso de la violencia tiene una centralidad bien compleja en la discusión política y en la forma como se va construyendo la sociedad. Porque efectivamente a los defensores del orden social les conviene de alguna manera constreñir a todos los actores políticos contra la pared, obligándoles a condenar la violencia venga de donde venga. Yo creo que ahí hay que hacer una distinción que puede ser políticamente compleja, pero me parece que es fundamental. Y es que, primero, yo no sé en qué condición estamos de condenar cualquier forma de violencia sin entender qué es lo que la motiva. Yo no estoy en condiciones, lo digo de manera muy honesta y muy sincera, de hacer ningún juicio de valor, ni a condenarla, ni a alentarla, mucho menos. Ciertamente no me gusta ver lo que estoy viendo, ¿verdad? Pero no estoy en condiciones de condenarla porque no sé si entiendo de verdad qué es lo que hay detrás. Es decir, cuáles son las causas subyacentes que se enraizan en las desigualdades estructurales de violencias que las personas viven cotidianamente. Esas son formas de marginalidad, son formas de violencia que yo no entiendo. Y lo digo de manera súper hidalga y súper humilde. Yo soy profesor universitario, pertenezco a un sector de la sociedad relativamente privilegiado. Son formas de violencia que yo prácticamente no he vivido nunca. Entonces me cuesta mucho salir a condenar aquello que no conozco. Ciertamente, insisto, no me gusta ver una iglesia en llamas, pero no entiendo qué es lo que hay detrás. Entonces yo creo que es mucho más importante hacer el ejercicio por entender cuáles son las causas subyacentes que explican esa forma de acción política, ¿verdad? Y luego ver, pucha, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo procesamos? Y eso en un contexto, que yo creo que es muy importante decir esto, en un contexto, primero, donde también ha habido violencia estatal, ¿verdad? Sostenida en el tiempo, con violaciones masivas a los derechos humanos entre octubre y marzo de 2019 a 2020, que hasta ahora no han recibido justicia, sino que más bien al contrario, han sido justificadas por parte de la autoridad estatal. Entonces, ¿qué le podemos pedir a la sociedad respecto de la violencia que ella protagoniza eventualmente si el Estado justifica su propia forma de violencia? Y además, hay que considerar esto, tampoco lo podemos dejar pasar. Estuvimos toda la semana discutiendo sobre los carabineros infiltrados en organizaciones de pobladores con carnet de identidad falso. ¿Cuántos carabineros infiltrados hay? ¿Dónde estuvieron ayer? En la esquema de carabineros más encima vimos a un oficial de la Armada. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia? Pongámonos serios. ¿No nos gusta ver iglesias quemadas? No nos gusta. Pero ayer mataron por lo menos 3 personas en La Pintana, entiendo que en La Serena y en La Victoria. ¿Por qué no estamos hablando de las muertes de ayer? Muertes a manos de oficiales del Estado. ¿Verdad? Sí, bueno, Jaime, ahora concentrándonos un poco en el proceso que viene, quisiera que le contáramos a las personas que todavía no están convencidas por qué es importante cambiar la Constitución. Estamos viendo de parte del rechazo, ¿cierto?, que nos dicen que no es necesario cambiar la Constitución porque lo que hay que hacer son leyes rápidas, porque esto no va a resolver los problemas de la gente. Entonces me gustaría que respondiéramos a esa pregunta también con hechos concretos, con casos puntuales de proyectos de leyes que se han detenido, ¿cierto?, por la Constitución que tenemos actualmente. ¿Cuáles casos rescatarías tú que podamos contarle a la gente puntuales en donde esta Constitución ha impedido el desarrollo social de Chile? Es bien interesante la campaña que ha levantado el rechazo, porque ellos hoy día no solamente están rechazando
la idea de una nueva constitución, ellos también rechazaron las reformas que se trataron de impulsar en los últimos 30 años. Entonces, claro, hoy día vienen a decir rechazar para reformar, pero cuando hubo que reformar, también rechazaron. Y eso ocurrió antes del estallido y después del estallido, ¿verdad? O sea, no es verdad que haya voluntad para reformar, porque cuando hubo que reformar, rechazaron. Por ejemplo, cuando se legisló las universidades, el sistema de educación superior, se establecieron los mecanismos para prohibir el lucro. Y el lucro tiene distintas manifestaciones, el lucro en educación tiene distintas manifestaciones. Una de ellas es la universidad propiamente tal, pero la otra es el dueño de la universidad. Y a partir de la interpretación que hizo el Tribunal Constitucional, se estableció la prohibición de lucro en la universidad, pero no en el dueño de la universidad. Porque es absurdo, ¿verdad? Porque ese lucro aguas arriba contamina todo lo que ocurre aguas abajo, evidentemente. Ahí hay un caso, por ejemplo, muy, muy concreto que afecta. Hoy día tenemos cuántos cientos de miles de estudiantes en la educación superior, cuántas familias endeudadas por el lucro en la educación superior. Luego tenemos, por ejemplo, la reforma a los derechos sindicales, ¿verdad? Al régimen sindical. La famosa titularidad sindical que fue no solamente votada en contra por la derecha, sino que además fue revertida en el propio Tribunal Constitucional. Y ahí hubo una decisión política del Tribunal Constitucional, amparado en la Constitución vigente, que terminó debilitando el ejercicio de los derechos laborales, colectivos e individuales de los trabajadores. Ahí tal vez, Jaime, como explicar un poquito de qué va la titularidad sindical, porque a veces la gente como la tasa de sindicalización en Chile es tan baja, tal vez muchas de las personas que nos pueden estar viendo no entienden muy bien ese concepto, ¿no? Que tiene que ver con que los miembros del sindicato que hacen una lucha o una negociación colectiva con su empleador sean quienes reciben los beneficios de esa lucha o esa negociación colectiva. Lo que hace de alguna forma el tribunal es que le extiende a todos, estando o no estando sindicalizados, haciendo de alguna forma que dé lo mismo sindicalizarse, porque vale con que se sindicalicen 2, 3, que pongan el pellejo sobre la discusión o la pelea o la pugna en el contexto laboral, y los beneficios van para todo el resto de la empresa, ¿no? Que es una lógica que es bien es antisindical de alguna forma, no promueve que los trabajadores se sindicalicen. Exactamente, es una lógica antisindical, porque finalmente lo que hay que entender es que detrás de los derechos fundamentales hay funciones sociales, ¿cierto? Hay un efecto social que genera el ejercicio de un derecho fundamental que va más allá del individuo, ¿cierto? Es un efecto que de alguna manera trasciende a las fronteras de nuestros cuerpos, de nuestra individualidad. Y lo que ocurre con este debilitamiento del régimen sindical es que con un sindicato pequeño, con independencia de cuáles sean los efectos que genere la negociación, un sindicato pequeño no tiene el poder suficiente para enfrentarse al empleador. Y ese es el punto crucial, porque hay muchas dimensiones de las relaciones laborales que están atravesadas por la relación entre el sindicato y el empleador, que no necesariamente se explican a partir de las negociaciones colectivas. La negociación colectiva igual es un proceso formal, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Y muchas veces esa configuración de las relaciones jurídicas entre trabajadores y empleadores se configura de manera más bien informal. Y esa informalidad depende muchísimo del poder que tenga el sindicato, y el poder del sindicato depende muchísimo de la cantidad de afiliados. Entonces, si tú como Tribunal Constitucional debilitas la afiliación sindical, lo que estás haciendo es debilitando el poder político del sindicato como contrapeso del poder que ejerce la empresa, ¿verdad? Y ahí el argumento fue de nuevo la Constitución, y eso tiene un impacto directo en la vida de todas las personas que dependemos de nuestro trabajo, que igual somos hartos, como casi todos. Las mayorías, las grandes mayorías. Sí, bueno, ahí también, Jaime, se habla también siempre del aborto en 3 causales, ¿cierto? Como otro proyecto. CERNAC también aparece siempre al ruedo, como otro proyecto que también cae en la Constitución. A la semana pasada se cayó la ley de educación sexual integral, también porque no llegó al quórum que requería. Exactamente. No, efectivamente, hay varios ejemplos, que son los que tú señalas, que permiten entender cómo la Constitución ha sido utilizada
como un dique de contención, ¿verdad? Para evitar cambios sociales. Pero también hay efectos, o sea, también la Constitución ha sido utilizada de manera informal para contener estos avances. Por ejemplo, la ley Auge originalmente venía con un proyecto de fondo solidario para financiar esto. Y ese fondo se cayó en la negociación parlamentaria bajo la amenaza de la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque la Constitución entiende que sobre las cotizaciones individuales hay propiedad privada. Mira la weá, hay propiedad privada. Y el efecto de eso es que mis cotizaciones solo pueden ser gastadas en mis derechos. Y ese es el corazón del modelo neoliberal que tenemos hoy día, ¿cierto? Que es radicalmente individualista. Y eso tiene un efecto crucial en la vida de la gente. Pensemos que el sistema de salud pública, que es un gran sistema que hace lo que puede con muy pocos recursos, tiene un sistema de financiamiento que está estructuralmente desfinanciado. No llega a fin de año, nunca. En cambio, en el sistema de salud privada, el dinero sobra a manos llenas. El dinero sobra en decenas de millones de utilidades en las ISAPRE, en las clínicas, en las farmacias, en los laboratorios y un largo etcétera. Entonces, ¿qué es lo razonable? ¿Es razonable seguir entendiendo que cada una es dueña de sus propias cotizaciones individuales? ¿O lo razonable sería tener un sistema de financiamiento integrado donde parte del dinero que sobra en el sistema privado de salud pueda ser utilizado en el sistema público? Y para eso se necesita nueva constitución. Súper. Jaime, un poco avanzando en la entrevista, bueno, veíamos un poco ejemplos concretos de por qué es necesario de alguna forma cambiar la Constitución. Pero bueno, después del estallido social y la revuelta del año pasado, finalmente el 15 de noviembre se logró cuajar, después de muchas negociaciones, muchas conversaciones, un acuerdo por un plebiscito constitucional que establece un plebiscito de entrada, un plebiscito de salida, y establece algunos marcos de esta negociación o de este proceso constitucional. ¿Tú crees que era posible llegar a un mejor acuerdo con las fuerzas de gobierno en ese momento? ¿Cómo evalúas el acuerdo que finalmente se firmó el 15 de noviembre en esa madrugada? Mira, una buena pregunta, una pregunta que además ha salido varias veces, en el sentido de que podríamos haber obtenido algo mejor. Y lo que tienen todas las negociaciones, y aunque esté un poquito manoseada la palabra, la política es eso, es negociar, es que avanzar siempre significa, de alguna manera, ceder algo o arriesgar algo. Y yo tengo la impresión de que la derecha entregó lo único que no había estado dispuesta a entregar desde el 90 o desde el 80, que es su constitución, ¿verdad? Y a cambio de eso, de alguna manera, nosotros, la centroizquierda, estuvimos dispuestos a entregar cuestiones tales como el quórum, ¿verdad? Y alguna otra cosa más, ¿verdad? Alguna otra configuración del sistema. El nombre, por ejemplo, de la Convención Constitucional. Ahora, la pregunta en torno a si es que podríamos razonablemente haber esperado algo mejor, necesariamente va de la mano con los costos o los riesgos que significaría presionar un poco más para obtener un poco más. Y yo tengo la impresión de que no había mucho más margen para seguir presionando al gobierno, particularmente dado el contexto político de esa semana. La semana del lunes 11 de noviembre fue una semana muy dura. Tuvimos una huelga general el martes 12 impresionante, con un nivel de represión estatal también impresionante. Estuvimos a punto de un estado de sitio ese día. El decreto, hasta donde yo entiendo, estuvo firmado y en Contraloría y fue retirado a última hora. Acordémonos que ese día el presidente de la República había convocado a una cadena nacional a las 9 de la noche. Terminó hablando a las 10:30 y no dijo nada. Bueno, nunca dice nada, pero no dijo nada ese día. O sea, se demoró 1 hora y media, llegó 1 hora y media tarde para decir nada. Y entre lo nada que dijo,
este presidente siempre va a optar por la protección de la democracia, etcétera, etcétera. Y eso quiere decir que la alternativa estuvo sobre la mesa por lo menos durante esa hora y media. Entonces, cuando uno le preguntan, ¿podríamos haber presionado un poco más para obtener algo más? Yo, la verdad, no lo tengo claro. Yo no lo tengo claro. Tiendo a creer que no. Acordémonos además que ese mismo día murió un chico en la Plaza de la Dignidad. Ese mismo día. Entonces, ahora, donde sí se podrían haber cambiado las condiciones de la deliberación, de la negociación, que eventualmente podría haber cambiado el resultado, es abriendo las puertas del Congreso, por así decirlo, y haber incorporado en esa deliberación política a las fuerzas sociales organizadas. Y a lo mejor con 2 o 3 representantes, o 4, no sé, da lo mismo, de esa sociedad civil movilizada, a lo mejor el acuerdo habría tenido contornos distintos y a lo mejor el proceso hoy día estaría más legitimado. Ahora, sin perjuicio de eso, yo creo que igual hay que ser conscientes de que las condiciones para la participación constituyente hoy día son mejores que las que tuvimos con el acuerdo. La constituyente paritaria la conseguimos después, los escaños reservados se consiguieron después, el cambio en las condiciones para la participación de independientes se consiguió después. Hay cosas que siguen pendientes, sí, pero se consiguió un paso importante durante el verano después del acuerdo. Y eso lo que yo creo que sí que representa es que siempre hay margen para mejorar las cosas en la medida que haya una movilización social y un pueblo organizado. Jaime, precisamente de lo que estábamos hablando recién, es una pregunta que se repite mucho, que nos preguntan mucho nosotros, que en la preparación de esta conversación también yo lo socialicé en algunos grupos de cercanos, de amigos, de gente con la que trabajo, y todos me preguntaban lo mismo, y esto que quiero preguntar a ti, porque también es algo que la gente está muy interesada en entender. ¿Cómo se garantiza la participación de los independientes? ¿En qué está ese proceso de discusión? ¿Cómo se va a estructurar la participación de los independientes? ¿Y qué pueden hacer? ¿Y qué pueden poner a disposición los partidos políticos para que eso sea efectivo? Mira, yo creo que los partidos políticos tienen una de las últimas cartas disponibles para hacer las cosas bien. El nivel de descrédito y de deslegitimación que tienen los partidos políticos y que como consecuencia de aquello tiene el Congreso Nacional y las instituciones de representación popular es peligrosa para la democracia. La democracia necesita partidos políticos, pero necesita partidos políticos democráticos, transparentes, ciudadanos, comprometidos con el interés general y no con intereses particulares. Los partidos políticos no pueden seguir siendo una bolsa de empleo, ¿verdad? Esa cuestión es fundamental. Y si los partidos políticos entran perdón, si los partidos políticos entran en este proceso constituyente con esa perspectiva, con la perspectiva de democratizar los partidos políticos, probablemente vamos a salir mejor parados como sociedad de este trance histórico. En cambio, si esto termina siendo una pugna, un enfrentamiento entre la militancia social y la militancia de los partidos políticos, vamos a terminar, entre comillas, perdiendo y vamos a probablemente perder la oportunidad histórica que tenemos hoy día de redactar una constitución democrática. Ahora, el punto es que para esto tienen que darse 2 situaciones que igual son complejas. Por un lado, los partidos políticos tienen que ser responsables y tienen que ser honestos y tienen que ser generosos en esta pasada. Pero por el otro lado, la sociedad civil tiene que confiar en que eso va a ser así. Y no tenemos muy buenas razones para confiar. No tenemos buenas razones para confiar, eso es verdad. Yo lo que he tratado de desarrollar como idea es que como ciudadanía tenemos que confiar, pero no nos podemos confiar. No podemos confiarnos y creer que la representación va a operar mágicamente y va a generar resultados mágicos. La representación permite efectivamente una acción política transformadora solo en la medida de que haya participación política detrás. Participación y representación. Las dos son necesarias, ninguna de las dos es suficiente por sí sola. Y yo creo que esa articulación entre el mundo social y el mundo político, entre la militancia social y la militancia política, es fundamental
para salir de este trance histórico por arriba, democráticamente, fortaleciendo la democracia, y no en clave autoritaria como algunos sectores de derecha esperarían. Jaime, en esta misma línea, otra pregunta que también se repite mucho es la diferencia entre asamblea constituyente y asamblea constitucional. ¿Cuál es la diferencia base y por qué? Porque tenemos algunas personas o algunos grupos, ¿cierto?, que defienden una idea y otros que defienden la otra, que se contraponen. Entonces, yo creo que es súper importante aclarar esas diferencias o no de ambos temas. Mira, una asamblea constituyente es un cuerpo colegiado compuesto por varias personas elegidas democráticamente y por sufragio universal, cuya finalidad es redactar una nueva constitución y no hacer reformas a la constitución vigente. Eso es una asamblea constituyente y esa es la convención constitucional. O sea, la convención constitucional es exactamente eso, un cuerpo colegiado elegido democráticamente por sufragio universal, cuyo mandato es redactar una nueva constitución. Desde mi perspectiva, la convención constitucional es una asamblea constituyente. Ahora, el punto está, y esto no vale porque yo lo diga, el punto está en que la respuesta pasa por determinar si la convención tiene las condiciones necesarias para desplegar una potencia constituyente o no. Y ahí hay elementos que operan a favor y elementos que operan en contra, es verdad. El principal elemento en contra es el quórum, ¿verdad? El quórum de 2/3 y la regla del artículo 142, inciso final, que es la única trampa propiamente tal a mi juicio, que es la que establece que si el proceso fracasa, seguirá vigente la Constitución del 80. Lo que es absurdo, ¿verdad? Si en el plebiscito de este domingo gana el apruebo, esa decisión contra la Constitución del 80 es irreversible. Pero bueno, ahí hay una trampa y las trampas operan como trampas, ¿sí? No son razonables, las trampas nunca son razonables. Pero por otro lado, hay factores que sí permiten que la decisión de la Convención Constitucional sea constituyente. Yo diría, primero, el hecho de que sea paritaria, ¿verdad? El que la Convención Constitucional sea paritaria configura un cuerpo político en condiciones de tomar una decisión distinta de cualquiera de las decisiones que pudo haber tomado antes un órgano no paritario. Y eso solo yo creo que ya es un punto que no podemos soslayar. Segundo, la famosa hoja en blanco, ¿verdad? Yo creo que este dato es importante porque más allá de los inventos, ¿verdad?, y de los temores que ha sacado adelante la gente del rechazo, la hoja en blanco es una metáfora que tiene por finalidad representar una idea. Y la idea que está detrás es nueva constitución. Y nueva constitución necesariamente surge de una decisión constituyente. No hay nueva constitución con reformas, ¿verdad? No hay nueva constitución en el 89, no hay nueva constitución en el 2005, que son las grandes reformas. La nueva constitución surge desde una decisión constituyente. Y si hay hoja en blanco, hay decisión constituyente también. Jaime, esos dos elementos son fundamentales. Y con respecto a ese punto de la hoja en blanco, por ejemplo, también desde el sector del rechazo, muchas veces se indica que entonces no está garantizado el derecho a propiedad, entonces no está garantizado el derecho al libre culto, entonces no está garantizado el derecho a la educación o el derecho preferente de los padres, etc. ¿Cómo de alguna forma se responde a eso? Yo entiendo que ahí hay como ciertas fake news o hay cierta como manipulación de la información también, ¿no? Porque entiendo que una de las ideas tiene que ver con los tratados internacionales y los derechos humanos son fundamentales en ese proceso, ¿no? ¿Cómo de alguna forma damos tranquilidad a quien pueda sentirse preocupado de que tal vez después de la nueva constitución ya no va a tener la propiedad de su casa, de su auto, de su casa de verano, que son como, bueno, o sea, miramos la franja del rechazo en algunos puntos y eso es lo que de alguna forma asustan, ¿no? Eso es lo que le dicen a la gente, que de alguna forma arriesgan con la nueva constitución. Sí, impresionante. Mira, un par de cosas. Primero, desde el rechazo se ha dicho que no tiene mucho sentido reconocer derechos fundamentales en la Constitución, porque ese reconocimiento puede no ser suficiente y podría quedar como letra muerta.
Y eso lo dicen principalmente respecto a los derechos sociales. Pero cuando se trata de los derechos, digamos, individuales, cuando se trata de hablar de los derechos en clave de propiedad, ahí la presencia de los derechos fundamentales en la Constitución es imprescindible. Ese doble estándar, solamente ese doble estándar debe ser suficiente para que la gente entienda que están hablando puras tonteras. Porque si es importante que la Constitución recoja derechos fundamentales, entonces esa afirmación vale para la libertad de culto, para la propiedad, para la salud y para la educación. Si no es importante que los derechos estén en la Constitución, entonces no es importante para salud, para educación, pero tampoco para propiedad y para libertad de culto. Entonces, pongámonos serios y pongámonos de acuerdo. ¿Esta cuestión es importante? Sí, es importante. El reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales es importante. Es una cuestión que se zanjó hace más de 200 años. Esto está zanjado. Es importante que los derechos estén en las constituciones. Sí. El punto es, no es suficiente. No es suficiente. Porque después de la Constitución vienen las leyes. Después del reconocimiento de los derechos viene su ejercicio y viene la protección de ese ejercicio. La Constitución es necesaria para todos los derechos por igual, pero no es suficiente. Ahora, los tratados también tienen aquí un papel importante que jugar. Primero porque los únicos tratados que tienen eventualmente rango constitucional son precisamente los tratados de derechos humanos. Derechos humanos. O sea, si algún tratado podría eventualmente limitar el trabajo de la Convención Constitucional, son precisamente los tratados de derechos humanos. Y dentro del sistema de derechos humanos hay un principio al cual como país nos hemos comprometido, que es el principio de la no regresividad, es decir, no retroceder. Si no se puede retroceder en materia de derechos fundamentales, entonces no hay de qué preocuparse en materia de derecho a la libertad de expresión, culto, conciencia o propiedad, porque no hay posibilidad de retroceder. Esa es una responsabilidad que el Estado asumió cuando firmó los 800 tratados de derechos humanos que hay. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, cuando hablamos de limitar la propiedad, y que es un tema que se va a discutir efectivamente en la nueva Constitución, no estamos hablando de proteger la propiedad de las cosas que uno tiene. O sea, la propiedad que le importa a la Constitución no es la propiedad que yo tengo sobre esta polera. ¿Por qué? Mira, voy a poner un ejemplo. Cuando uno le roban algo, ¿verdad? Cuando a ti te roban el auto, por ejemplo, o cuando entran a robar tu casa, uno no presenta un recurso de protección. Uno no presenta una acción constitucional destinada a garantizar el ejercicio del derecho de propiedad. Uno lo que hace es poner una denuncia en Carabineros, en la Fiscalía, en el Ministerio Público, y se inicia una investigación de carácter penal. Y claro, se afecta mi propiedad individual, sí, y ese es un bien jurídico que está protegido por el derecho penal. Pero el derecho fundamental de propiedad no lo protege el Código Penal, lo protege la Constitución. Porque a pesar de que la palabra es la misma, el bien jurídico protegido es distinto, ¿verdad? Es distinto. ¿En qué sentido es distinto? Lo que le importa a la Constitución, lo que importa al nivel constitucional, es que la propiedad en general sea un valor jurídico protegido para la sociedad, no solamente para un individuo, sino que para la sociedad en su conjunto. Por eso, hasta esta Constitución reconoce que la propiedad tiene un límite en la función social. Lo dice esta Constitución, la actualmente vigente, no lo estoy inventando, esto no viene de Cuba, no. Esta Constitución reconoce un límite a la propiedad privada en la función social. ¿Y eso qué significa? Significa que si eventualmente en la nueva Constitución hay limitaciones al derecho de propiedad, estas van a tener efecto en el patrimonio de los grandes millonarios del país. Esto va a tener efecto, por ejemplo, en la actividad extractivista, ¿verdad? En la forma de depredar el medio ambiente. Va a tener eventualmente un impacto, por ejemplo, en el sistema tributario, que va a permitir un sistema tributario en clave de justicia distributiva para los grandes millonarios, no para los que ganamos 500 lucas, 300, 1 millón, 2, 3, 5, ni 10.
millones mensuales. Yo no sé si conocen a alguien que gane 10 millones de pesos mensuales, yo no conozco a nadie. No. Esa propiedad, es que eventualmente se va a ver afectada cuando se conciba la propiedad desde la función social que cumple, va a significar impuestos para las grandes fortunas de este país, para las grandes fortunas, para los dueños de los bancos, para los dueños de, qué sé yo, las petroleras, para los dueños de las empresas mineras, para los dueños de las grandes industrias, de las forestales, ¿verdad? Ahí va a haber eventualmente una limitación de la propiedad. Pero para personas comunes y corrientes como nosotras, que trabajamos para vivir y que vivimos de nuestro trabajo, esa discusión va a ser prácticamente irrelevante. Va a ser prácticamente irrelevante, más bien al contrario. Una limitación de esa propiedad, de esa gran propiedad, esa acumulación de capital, va a permitir financiar derechos sociales, va a permitir financiar educación pública, va a permitir mejorar la estructura de financiamiento presupuestario de la salud, ¿verdad? Entonces no debiéramos estar preocupados, más bien al revés. Debiéramos estar esperanzados de que haya cambio efectivo. Y ahí igual, Jaime, es importante, tenemos también como en la pauta, ¿cómo de alguna forma modulamos de alguna manera las expectativas en torno a la nueva Constitución? Porque claro, pareciera, cuando nosotros desde quienes hacemos campañas desde el apruebo, hablamos siempre de las pensiones, de la educación, de la salud, ¿cierto? Del derecho a la vivienda. Pero también este proceso constitucional o de diseño de la nueva Constitución es un proceso que toma su tiempo y que, como bien decías tú, después va a requerir adecuaciones legislativas, ¿cierto? Para que de alguna forma sea todo, esté como en sintonía y no se nos descuadren las legislaciones o las leyes de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo crees tú que hay que trabajar el tema de la expectativa para que, no sé, por el próximo domingo vamos a votar, gane el apruebo, gane la Convención Constitucional como esperamos, y las expectativas finalmente no logren amainar o de alguna forma se genere mayor frustración en la ciudadanía con respecto a estos temas? Mira, yo creo que la traducción que esa expectativa debiera tener no es a cambios instantáneos, porque eso no existe. No hay soluciones mágicas. Nunca nadie de la prueba ha dicho que hay soluciones mágicas. Que me pongan ahí un ejemplo si es que estoy equivocado. Y la forma de traducir esa expectativa deberá ser con responsabilidad. En el sentido de que me parece muy bien que las expectativas suban. Me parece muy bien. El problema es que aquellos sectores que estamos levantando expectativas o que tenemos las expectativas altas, tenemos mucho trabajo que hacer. No podemos sentarnos en el living, ¿verdad? En la cuneta y esperar que las cosas pasen. Las cosas no van a pasar solas. Entonces, aquellos sectores que tenemos altas expectativas, tenemos que ponernos a trabajar. Y toda esa sociedad que está expectante con los cambios sociales, pucha, tiene que comprometerse con lo que está ocurriendo, tiene que participar en los espacios territoriales en los cuales sus comunidades están organizadas, porque esto va a ser largo. Esto va a ser largo. Y vamos a necesitar no solamente que la institucionalidad del Estado funcione correctamente, sino que además vamos a necesitar participación política. Vamos a necesitar participación ciudadana. ¿Por qué? No basta con ganar el plebiscito. Después hay que elegir constituyentes, hay que elegirlos bien. Después hay que redactar la nueva constitución. Y eso significa que va a tener que trabajar la convención constitucional articulada con los territorios que también están organizados y que están trabajando. Pero después de redactar la nueva constitución hay que aplicarla. Y esa aplicación va a ser permanente en el tiempo. No es que haya un horizonte, ¿verdad?, de esta constitución que va a regir 20 años. El diseño es permanente, es estable. Por lo tanto, el trabajo de implementación de esa nueva constitución va a ser permanente en el tiempo, ¿verdad? Y la responsabilidad que tenemos que asumir como pueblo es esa. Después de la constitución vienen las leyes, tenemos que elegir un parlamento adecuado, pucha, y un largo, etcétera. Y por eso digo, esto es permanente. ¿Hay expectativas? Sí. ¿Está bien que haya expectativas? Sí, yo creo que está bien que haya expectativas, porque tenemos mucho que mejorar. Pero la nueva constitución, siendo un paso necesario, no es suficiente. No es suficiente. Es el primer paso, pero después hay más. Y las cosas van a salir bien de aquí en adelante, en la medida que efectivamente participemos de aquí en adelante. Bueno, efectivamente ha sido desde el sector del rechazo que se ha instalado esta inmediatez, ¿cierto? Como para poder contrarrestar un poco esos discursos de los resultados de la Constitución. Como bien decía Jaime, yo por lo menos no he escuchado ni visto nada de parte del
del apruebo, diciendo que esto es una solución mágica y se hace un llamado ferviente a seguir trabajando, a seguir construyendo desde la comunidad del territorio. Así que esa es la misión que tenemos por delante. Jaime. Mira, Daniela, incluso ha sido la gente del rechazo que dice, no estamos dispuestos a esperar 2 años que nos cambies ahora. ¿Ahora cuándo? O sea, ¿qué están diciendo? ¿Que van a cambiar todo ahora? Pues eso es imposible, eso es mentira, es engañar a la gente. Los cambios sociales son lentos y la traducción institucional de los cambios sociales también es lenta. Lo que pasa es que hay que hacerlo. Y la crítica que hay en los últimos 30 años es que eso no se hizo al ritmo adecuado, y claro, se demoraron muchísimo, tanto que hubo formas de acumulación del malestar que nunca se desarmaron. Pero tampoco es verdad esto que dice el rechazo de que no podemos seguir esperando los cambios que hacerlos ahora. Pero por favor, ¿qué significa eso? Eso es mentira. O sea, la semana pasada rechazaron la educación sexual, hace 6 meses atrás, 8 meses atrás rechazaron la nacionalización del agua. O sea, estamos hablando de legislaciones post-estallido, ni siquiera estamos pensando en lo que hicieron antes del 18 de octubre. O sea, ya podríamos reformar, rechazarlo. Claro, podríamos concederles, entre comillas, que ya está bien, revisemos su récord de legislación después del 18 de octubre. Ni así se salva, pues no hay evidencia. Exactamente. Jaime, hemos visto algunos llamados que hacen algunos sectores a marcar el voto con la AC. ¿Qué dificultad presenta esto y qué riesgos corremos al marcar el voto con la AC o con lo que sea? Porque, bueno, ahí estamos haciendo llamados a participar como apoderados, ¿cierto? Y a ir a defender los votos uno a uno. Entonces, ¿cuáles son las dificultades y en qué arriesgamos al hacer caso a estos llamados a marcar las votaciones, o sea, el voto, ¿cierto?, como AC? Mira, yo participé muy activamente en la campaña Marca tu Voto el 2013. De hecho, fui uno de los coordinadores de la campaña aquí en la región de Valparaíso. Y entiendo que tenemos todo el derecho a expresarnos en el voto como queramos. La marca en el voto no lo anula, pero sí lo objeta. Ahora, el punto está en que el contexto político del 2020 es muy distinto al contexto político del 2013. En 2013 lo que estábamos pidiendo era un plebiscito de entrada y estábamos marcando el voto en las elecciones presidenciales. Hoy día tenemos plebiscito de entrada. No tiene el mismo impacto marcar el voto en el plebiscito de entrada, ¿verdad? Si no tuviéramos plebiscito de entrada, a lo mejor. Pero en este contexto yo creo que no. Entre otras cosas porque sigue como alimentando la idea de que la convención constitucional no es constituyente. Y yo creo que sí es constituyente. ¿Podría tener una mejor configuración? Sí. ¿Podría tener un quórum menos exigente? Sí. Pero también podría haber sido, también podría haber fracasado el proceso constituyente el 15 de noviembre, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que en este momento lo que el contexto político nos demanda es una forma de organización que nos permita ganar las elecciones del 11 de abril. Ese es el desafío de verdad. Es un desafío realmente importante, las elecciones de abril. Porque la PRO muy probablemente va a ganar. Muy probablemente va a ganar la Convención Constitucional también. Entonces, trabajemos por construir esa musculatura, ¿verdad?, de la organización civil, social, de cara a las elecciones constituyentes de abril. Ahí está, esa es la verdadera batalla, creo yo. ¿Tú cómo pronosticas la participación electoral para este proceso constituyente? Mira, por un lado, históricamente la participación electoral viene a la baja, ¿cierto? Históricamente ha participado cada vez menos gente, a pesar de que en la última elección presidencial hay un pequeño repunte. No obstante eso, en la elección presidencial votó el 46% del padrón electoral en primera vuelta y el 49% en segunda. O sea, igual es menos de la mitad. ¿Sí? Ahora, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que hay un sector de la sociedad generacional, principalmente de los 30, 35 para abajo, que históricamente ha participado poco en los procesos electorales y que yo tengo la impresión de que a partir del estallido
entendió que la participación electoral era importante y entendió que no daba lo mismo quién gobernara. La organización política y la organización social es súper necesaria, pero no es suficiente para impulsar los cambios. Se requiere de una articulación, ¿verdad?, entre la organización social y los espacios institucionales. Y yo creo que eso, en el último año, ha calado más o menos hondo en cierta juventud. Yo lo he visto principalmente en los encuentros territoriales, presenciales hasta marzo, pero también en los virtuales, con mucha juventud, ¿verdad? Mucha juventud, cabros de 20, muchos adolescentes. Yo creo que eso es algo que no se veía. Si eso cuaja de aquí al domingo, probablemente la participación electoral cambie también y nos acerquemos a lo mejor al 60% del padrón electoral o por ahí. Eso solo ya significaría un remesón importante. Jaime, un poco a propósito de los comentarios que hemos recibido, hay un video viral que circula de Macarena Ripamonti, ¿no?, que habla como los países serios no cambian su constitución, ¿cierto? Y ahí preguntan de alguna forma, una constitución de Nelson nos consulta, ¿una constitución debe aspirar a permanecer de manera perpetua en los países? Mira, en parte sí y en parte no. ¿No? En parte sí y en parte no. ¿Por qué? Porque las constituciones de alguna manera se consiguen a sí mismas de una manera atemporal, ¿verdad? Están llamadas a plasmar en la sociedad una determinada forma de entender la convivencia democrática y a garantizar que eso ocurra, ¿verdad?, y se proyecte en el tiempo. Pero al mismo tiempo, la garantía de los derechos políticos, la garantía incluso de libertad política que tiene el Congreso Nacional para desarrollar los contenidos constitucionales a partir de la ley, también significa que los límites de la Constitución se van de alguna manera actualizando en el tiempo. Por eso creo yo que es tan importante tener una Constitución democrática y no tanto una Constitución que desarrolle un proyecto particular, porque con una Constitución democrática, luego cualquier proyecto particular puede ser efectivamente desarrollado dentro de esos márgenes. Es lo que no ocurre con la Constitución del 80, que es una Constitución de derecha, neoliberal, con modos de acumulación del poder político muy, muy claramente establecidos, y con estos instrumentos que están destinados a neutralizar el agenciamiento político del pueblo. Entonces, claro, desde esa perspectiva, la permanencia de la Constitución depende mucho de cómo la Constitución conciba la democracia. Si la Constitución pretende imponerse como una camisa de fuerza, va a sucumbir tarde o temprano. Lo otro que pregunta también Nelson es, ¿una constitución debe tener contenidos mínimos o indispensables? ¿Y cuáles crees que debieran ser esos contenidos mínimos e indispensables en una constitución? Sí, en la teoría constitucional yo diría que hay dos elementos básicos que desde hace más de 200 años se entienden que deben estar sí o sí en las constituciones, que es una distribución y limitación del poder que ejerce el Estado y un catálogo de derechos fundamentales, así como genéricamente. Y además yo me atrevería a decir que en el contexto actual, la nueva Constitución no puede dejar de responder a las demandas que surgen del presente. El presente del país está en crisis, esa crisis demanda soluciones, y la nueva Constitución debiera contribuir en esas soluciones. Entonces yo esperaría, por ejemplo, que la nueva Constitución se hiciera cargo de la garantía efectiva de los derechos sociales, quitárselos al mercado, y de desconcentrar también el ejercicio del poder. Otra pregunta, mira, esta viene con chanfle, ¿no? Jaime Baza, constituyente. Mira, me gustaría, no lo voy a negar. Claro, yo no soy militante de partido político. Entiendo lo importante que son los partidos políticos para el desarrollo de la sociedad y de la política, por eso es tan importante tener partidos políticos democráticos, pero yo no milito, entonces ahí tengo un ejercicio, ¿verdad? Un esfuerzo que hacer de construir, de ofrecerme, de pedir, entre comillas, bueno, no sé. Ya sé, se quería.
Hacerse querer, dejarse querer ahí. Claro, también. Pero igual yo creo que esto hay que hacerlo paso a paso. Todavía no es domingo, todavía no teníamos los resultados del plebiscito, todavía no tenemos si va a ganar la mixta o la convención constitucional. Si gana la mixta, las posibilidades igual se constriñen de manera muy radical porque baja mucho la cantidad de cupos a los cuales podemos aspirar desde la ciudadanía, lo que sería además una muy mala noticia. Y luego está todo el trabajo territorial, ¿verdad? Y de configuración de las listas que se va a comer probablemente toda la agenda de aquí a enero. Pero sí, para mí sería súper interesante poder de alguna manera cerrar esta participación en la Convención Constitucional. Además que empecé en un contexto bien particular, ¿verdad? A propósito de el estado de excepción, etcétera. Entonces, sería interesante. Sí. Y bueno, ahí te preguntan también, también a Abdón, consulta junto con preguntarte si quieres ser constituyente, también pregunta cómo se van a conformar las listas y todo ese proceso, como toda esa arquitectura, en lo que tenemos en el acuerdo hoy día, ¿no? Es decir, cómo se conformarían las listas a constituyentes según lo que tenemos hoy día. Yo entiendo que todavía hay que resolver cosas con pueblos originarios, ¿cierto? Tal vez se pueda mejorar todavía lo que es independiente, pero con el modo que tenemos hoy armado, ¿cómo se configurarían las listas a la constituyente? Bueno, el sistema electoral es el sistema que se utiliza para la elección de la Cámara de Diputados, que es de alguna manera el sistema con el cual se reemplazó al sistema binominal. ¿Cierto? Este sistema, el de ahora, que se llama proporcional, es el gran triunfo contra el sistema binominal, y ese va a ser el sistema con el cual se van a elegir a los constituyentes. Eso significa que el país va a estar dividido en distritos. Cada distrito tiene un número determinado de cupos, ¿verdad? 2, 3, 8, y las candidaturas se van a presentar en listas. En un distrito que tiene 8 cupos se pueden presentar listas de hasta 9 candidatos y candidatas. Y lo interesante es que la asignación de los escaños se hace por lista, o sea, la cantidad de votos que obtiene cada lista, tratando de proteger, tratando de incentivar no solamente la asociatividad entre candidaturas, sino que además la posibilidad de levantar proyectos y programas comunes, que yo creo que de cara al trabajo constituyente es un desafío particularmente importante. Y las candidaturas independientes, que claro, todavía se está discutiendo, la mejora significativa que tiene respecto del régimen general es que hoy día se pueden presentar listas de independientes, que es algo que en la ley normal no está permitido. En la ley general, las candidaturas independientes tienen que ir solas, lo que hace muy difícil que ganen, porque le tienen que ganar a toda la lista de al lado. Pero en este proceso constituyente podrán haber listas de independientes. Lo que está todavía en negociación es si las listas de independientes van a poder construir pactos electorales con listas de partidos políticos, que van a poder ir juntos en definitiva. Y eso es lo que se está discutiendo. Se rechazó en la Cámara de Diputados recientemente y ahora pasa al Senado. Sin estos pactos con los partidos, las listas de independientes tienen real posibilidad de levantarse. Menos, pero todavía tiene. Lo que pasa es que lo realmente significativo es la posibilidad de tener listas de independientes, ¿verdad? Porque ahí sí, una lista contra otra compite en condiciones de igualdad. Ahora, desde la perspectiva del resultado electoral en la Convención Constitucional, lo ideal es que el sector que defiende la necesidad de una nueva Constitución se articule y vaya en pocas listas, porque mientras menos listas tenga, más escaños va a conseguir en la Convención Constitucional. Aquí el tema famoso de la unidad es clave. Y al revés, mientras más listas tengamos, menos candidaturas vamos a ganar. Ahí teniendo en cuenta que la derecha probablemente vaya en 2 listas, ¿no? ¿Cierto? Como la republicana, entre comillas, del mundo de Kast, y la otra que sería la lista de Chile Vamos en su conjunto. Y en cambio la oposición hoy día, con su diversidad que tiene, tendría a lo menos
3 o 4 listas para disputar el proceso, lo que evidentemente le restaría competitividad a ese escenario, ¿no? Exactamente, yo creo que esa oposición no debiera ir en más de 2 listas. O sea, ir en 3 listas ya vamos a perder la constituyente. Si no, esto es matemática. Ahora, salvo que votara el 70% del padrón electoral y votara ese grupo que históricamente no vota, y que ese grupo diera vuelta a la elección. Todas estas predicciones finalmente las estamos haciendo con los resultados electorales sobre la mesa, pero sobre los resultados electorales del pasado, del ciclo político que terminó con el estallido. Hoy día se abre un ciclo político nuevo y no tenemos certeza de cómo se va a comportar el padrón electoral. Si en estas elecciones vota el 70% en lugar del 50%, se va a reventar toda esta cuestión y muy probablemente la configuración de la constituyente va a ser diferente. Por eso no lo sabemos. Por eso es tan importante que la gente entienda que tiene que ir a votar. Marisol Céspedes hace una pregunta que no puedo dejar de hacerte, Jaime. ¿Cómo ves? Hay algunos grupos de abogados que son activistas por los animales que están levantando estas premisas, ¿cierto? ¿Cómo tú ves el avance de los derechos de los animales en la inclusión de esta nueva constitución? Mira, yo aquí te voy a ser súper honesto. Este es un tema que está un poco alejado de mis preocupaciones, no sé, como profesor, de mi preocupación académica. Entiendo que las fronteras del derecho y de los derechos están permanentemente en tensión, están permanentemente siendo sometidas a tensión. Eso es lo que ha explicado que distintos sujetos políticos se incorporen a la categoría de titulares de derechos cuando antes no lo eran. Por ejemplo, las mujeres, los trabajadores, los pobres, los inmigrantes, los analfabetos, etc. Los niños. Los niños, exacto, ya, en fin. Ahora, ¿qué es lo que ocurre respecto a los animales? A mí me parece que es un desafío importante, porque ciertamente, así como hubo sujetos, animales no humanos, que fueron entendidos como objeto de protección y que después fueron entendidos como sujetos de derechos, efectivamente con los animales puede pasar algo similar. No tengo claro exactamente qué significa eso, pero sí me parece que esa forma de entender a los animales no humanos solamente como objeto de protección no es suficiente. Ahora, ¿qué formas de reconocimiento del valor jurídico que hay detrás de la protección de los animales debiéramos incorporar? No lo sé, pero creo que hay bastante avanzado. Conozco, por ejemplo, sentencias relativamente recientes de tribunales extranjeros que reconocen derechamente derechos a animales que han estado en cautiverio, por ejemplo, y probablemente habría que avanzar un poco en ese sentido. Ahora, para avanzar en ese sentido, también habría que pensar la legitimación activa de una manera distinta, ¿verdad? Porque, claro, una cosa es que le reconozcamos derechos a un animal no humano, pero una cosa distinta es que luego este animal concurra físicamente a un tribunal y redacte una demanda. Eso es algo que probablemente no va a ocurrir en una buena cantidad de años, ¿verdad? Y eso significaría, por lo tanto, no solamente asignarle derechos y, por lo tanto, reconocer su condición de sujeto y no solo de objeto de protección, sino que pensar principalmente el sistema de protección de esos intereses, ¿verdad? La institucionalidad, la forma en la que se presentan, en la que se protegen esos intereses, la legitimación activa, si es que hay demandas populares o colectivas, ¿verdad? Pero por ahí va. Pero insisto, esto es un tema que yo no he trabajado muy directamente, Daniela. Entiendo en qué está la discusión. Entiendo que probablemente vamos a avanzar por lo demás en ese sentido, pero no es algo que yo he trabajado muy en detalle. Claro. Con respecto a este tema, quería que tú recién decías con respecto al sistema de protección, ¿cuál va a ser en este minuto, por ejemplo, la protección de los animales de compañía, que es por lo menos lo que más avanzó en Chile en cuanto a legislación, con la nueva ley de tenencia responsable y todo? La responsabilidad de eso recae en las organizaciones animalistas, hacen 100%. La institucionalidad no hace mucho en ese sentido. Es un tema muy complejo porque las organizaciones tampoco
ejemplo, las organizaciones animalistas no tenemos la posibilidad de ejecutar proyectos con empresas privadas, por ejemplo, porque no nos dan certificado de donaciones en el servicio de impuestos internos y un montón de etcétera que dificultan esta labor y que en el fondo quedan en manos de la sociedad civil y el Estado se hace un poco leso con respecto a este tema. Jorge, ¿habrá alguna otra pregunta? Creo que ahí llegó alguien más. ¿Ver? No, pues son puras flores. Puras flores para Jaime. Pero buen programa, buen Sí. Chiquillos, Jaime, estamos ya despidiéndonos. Quisiera dejarte unos minutos para que entregues un mensaje a la región de Coquimbo desde el corazón. Justo se lo pegó. A ver. Ahora sí, ahí volvió Jaime. Ya, ahí sí. Mira, primero agradecer la invitación. Como les decía al principio, es muy importante que construyamos y fortalezcamos estos espacios de diálogo. Se viene mucho trabajo por delante y me parece que es muy importante que los distintos actores sociales podamos conversar en condiciones de igualdad. Así que muchas gracias por la invitación. Y además quisiera transmitirle también a la gente que nos está viendo que ojalá podamos tomar conciencia de lo trascendente que es el trance histórico que estamos viviendo. Nunca antes en la historia de la República había pasado esto. Nunca antes habíamos tenido una revuelta popular durante un año. Eso no había ocurrido nunca. Y nunca habíamos conseguido la posibilidad de institucionalizar un cambio constituyente y redactar una nueva constitución a través de una convención constitucional como esta. Este trance histórico, 2019-2022, va a ser estudiado durante décadas. Y lo que hagamos ahora va a tener, probablemente como nunca, un impacto permanente en la historia de nuestra república. Así que ojalá que asumamos el compromiso que esto significa, que podamos estar a la altura de lo que nos demandan los tiempos, que participemos en todos los espacios territoriales que podamos, pero que además votemos el 25 de octubre, este domingo, y votemos también en las elecciones constituyentes de abril. Súper. Muchas gracias, Jaime, por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias por tu disposición, por haber acogido tan amablemente esta conversación. Así que nada, te agradecemos la conversa, el espacio, la claridad también, los saludos que nos entrega la gente aquí en los mensajes. Hablan de eso de una forma muy llana y muy amigable de entregar información que a veces es un poco dura, un poco difícil, que tiene que ver con lo constitucional. Así que te agradecemos, queremos despedir también este espacio. Queremos, antes de irnos, recordarles a propósito de la marca C y todas esas cosas, necesitamos apoderados de mesa, chiquillos, quienes nos estén mirando ahora y no se hayan inscrito. Nosotros desde el Comando de Que Chile Decida los invitamos a entrar a las páginas y van a poder encontrar los formularios para ser apoderados de mesa. Necesitamos cubrir muchas mesas producto de la pandemia. Se han duplicado, hay un tercio más de mesas que cubrir. Y si hay gente que va a estar marcando el voto con ACE, va a tener que estar en esas mesas defendiendo esos votos objetados, como bien nos decía Jaime. Así que eso, y voten el 25, Convención Constitucional apruebo, inscríbanse como apoderado de mesa. Si eres saludable, no tienes una enfermedad de base, no tienes una conducta, una situación de riesgo, tienes con quién cuidar a tus hijos, o no tienes a alguien a tu cuidado, inscríbete para ser apoderado de mesa, porque como decía Jaime, esto va a ser un momento que se va a estudiar en los libros de historia. Así que qué mejor que ser participante activo de este proceso, así que cuidando el voto, defendiéndolo y participando activamente de este proceso. Así que muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Daniela, también. Nos seguimos encontrando nosotros acá desde el territorio de La Serena de Revolución Democrática. Gracias, chao a todos. Nos vemos el 25. Chao, gracias.